Muy buenas tardes. Les saluda Andrés Corrales, gerente de desarrollo de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidas y bienvenidos al séptimo webinar de la serie Lecciones aprendidas y estrategias ante la coyuntura COVID-19, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La situación de inmovilización social en que vivimos debido a la pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia una serie de brechas que tenemos como sociedad. Y una de ellas es la brecha de conectividad para la digitalización del país. De pronto hemos sentido las carencias de la conectividad para continuar con actividades esenciales, como la educación, en educación básica regular, pregrado y posgrado, en telemedicina, para hacer trabajo de forma remota, para la continuidad de las transacciones financieras, de los negocios en plataformas digitales, entre otras. Por ello es que la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental ha considerado relevante dedicar a este tema nuestro séptimo webinar denominado La urgencia de mejorar la conectividad para la digitalización del país, a cargo de Juan Pacheco, a quien tengo el gusto de presentar. Juan Pacheco Romaní es abogado, magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad de San. Ha sido viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por 4 años y es gerente general de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional AFIN desde el año 2015, puesto que ya ocupó anteriormente en otro periodo. Cuenta asimismo con experiencia relevante como directivo en entidades públicas y empresas privadas. Muchas gracias, Juan, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes a todos. Un agradecimiento especial a la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental por la invitación para tocar este tema tan relevante en estos momentos que estamos viviendo todos como país, ¿no? Efectivamente. Aprovecho en mencionar que el presente webinar se está también transmitiendo en vivo a través de las cuentas de Facebook del diario Gestión, de la agencia UCI de Noticias y de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la exposición por un lapso de 40 minutos, seguido de lo cual daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar por escrito en el chat, el mismo que se habilitará en dicha oportunidad. Les recuerdo que podrán acceder a la certificación digital de este webinar, para lo cual al terminar el mismo les pediremos que respondan una breve encuesta. Sin más preámbulo, invito a Juan Pacheco a realizar su exposición. Muchas gracias, Andrés. Trataremos de ser dinámicos y cumplir con el tiempo si es que utilizamos un poco menos de él, ¿no? Como ya mencionó Andrés, queremos hablar sobre la urgencia de mejorar la conectividad para la digitalización del país. La siguiente, por favor, porque el mundo... La siguiente, por favor. El mundo ya cambió. A raíz de la pandemia nos hemos tenido que volcar hacia la digitalización, el teletrabajo, trabajo remoto, la educación virtual, todas las actividades, digamos, van a tener que realizarse por un tiempo indeterminado. No sabemos cuál va a ser el horizonte. Por lo tanto, esta es una urgencia. Y la premisa de esta presentación es, tenemos que acelerar la transformación hacia la digitalización, pero para eso necesitamos mejorar la carretera por la cual tienen que transitar estos datos y sobre la cual vamos a hablar un poquito el día de hoy. La siguiente, por favor. Como ya hemos dicho, la digitalización va a jugar un papel fundamental, va a soportar todos los efectos de la pandemia, en la parte productiva, en la parte educativa, en salud, en servicios públicos, y es indispensable robustecerla, digamos, incrementarla y que el ecosistema digital que estamos esperando hace mucho tiempo se concrete en alianza
del sector público, el sector privado, la academia, la universidad, la sociedad civil en general, ¿no? La siguiente, por favor. Por lo tanto, debido a que estamos inmersos en esta digitalización, necesitamos mejorar aquellos sectores que requieren con urgencia ingresar al ecosistema digital, mejorar la conectividad y sobre todo, reitero que este es el mensaje principal de la presentación, mejorar la conectividad existente en el país. La siguiente. Hace mucho tiempo, desde las Naciones Unidas, se viene trabajando en lo que fue la Conferencia Mundial de la Sociedad de Información, en lo que se llama ahora el ecosistema digital, digamos, en la agenda digital de los países. Nosotros hemos tenido varios esfuerzos que se han venido continuando, pero este tema no va a poder ser solo responsabilidad del Estado ni del sector privado. Se requiere una alianza, se requiere análisis por parte de la academia, del sector privado, de cómo mejorar la conectividad en zonas rurales, de cómo hacer que no exista tanta desigualdad en el acceso para aquellos lugares más alejados del país que carecen de acceso a Internet. Cómo hacer para mejorar la capacitación de profesores y alumnos en habilidades digitales a nivel nacional, no solamente pensando en Lima, pensemos en el interior del país, en aquellos lugares que necesitan, digamos, acceder urgentemente para tener una mejor resiliencia frente a los efectos de la pandemia. Tanto desde el comercio electrónico como el comercio exterior, la educación, la salud, como veremos más adelante, esto es un tema fundamental que tiene que concretarse. Y las universidades y la academia tienen un papel fundamental en la generación de contenido, en la preparación de escenarios, en la preparación de los profesionales para este tipo de retos. Creo que ya es momento que el ecosistema digital en el país, con la agenda digital, se concrete y tenga pasos concretos más allá de diagnósticos de los cuales ya hemos hablado bastante. La siguiente, por favor. Una mirada de cómo nos hemos ido comunicando a lo largo del tiempo. Ustedes pueden ver ahí que hemos crecido bastante en telefonía móvil, no tanto en telefonía fija, ¿no? Lo cual es un problema en la actualidad. Conexiones de Internet, estamos en 2.4 millones, todavía es bajo, sobre todo en la parte de fija, y en el tema de TV paga. El reto principal está en incrementar las conexiones a Internet. Es cierto que la telefonía móvil en algunos casos, no en todos, te brinda también acceso a Internet, pero creemos que lo importante es también incrementar en temas de Internet fijo, digamos, para decirlo de una manera, ¿no? La siguiente, por favor. Siguiente. Aquí pueden apreciar ustedes un tema que veníamos apreciando y que genera preocupación. El acceso a Internet en lugares como Huancavelica, Pasco, Apurímac, Ayacucho, Puno, Huánuco, Cajamarca, Cusco, es absolutamente bajos. Tenemos que incrementarlos, tenemos que llegar a estos lugares, existen muchas alternativas, hay varias propuestas que al final voy a comentar, por supuesto, entre muchas otras que pueden haber, pero este es el reto del país. Solamente 30% de hogares a nivel nacional, entre urbanos y rurales, acceden a Internet, ¿no? Entonces, el reto fundamental es no solamente incrementar ese 30%, sino ampliar la cobertura de acceso a Internet en estas regiones que ustedes pueden apreciar en este cuadro y que podrán dilucidar que mientras menos acceso a Internet tengan, más desigualdad tendremos, más, digamos, diferencias sociales y diferencias económicas, y sobre todo, menos resiliencia, menos posibilidad de enfrentar los efectos negativos de esta pandemia, tanto económicos y así como sociales. Ese es el gran reto del país en este momento. Tenemos que volar a suplir esta brecha digital,
¿no? Y para eso todos tenemos que trabajar en ese sentido. La siguiente, por favor. Pero esta deficiencia de acceso, digamos, a nivel de zonas rurales, también ocurre en la región. Ustedes pueden ver qué pasa en Paraguay, en Uruguay, en Chile, en México, en Dominicana, en Colombia, en Brasil. Digamos, respetando las características geográficas y demográficas de cada país, el acceso en zonas rurales es menor, ¿no? Ya sea por temas adquisitivos, ya sea por dificultades geográficas, o también la dispersión demográfica, por ejemplo, que tenemos en el país, que hace más difícil llegar a estos lugares. No es simple enfrentar retos como, por ejemplo, la geografía peruana y la dispersión en las localidades y centros poblados que tenemos, ¿no? Pero esto es una información que podemos compartir con ustedes que también pasa en la región. La siguiente, por favor. También tenemos, digamos, en cuanto a usuarios de Internet por grupo etario, al 2017, que también, digamos, las personas mayores son digamos, las que tienen menor acercamiento a las tecnologías de información y de comunicaciones, y no así tanto a las personas mucho más jóvenes. Pero a pesar de digamos, a pesar de esas diferencias y a pesar de esas realidades, como comentaba un educador chileno hace poco en un documento que pude acceder, nos hemos dado cuenta que los más jóvenes sí es cierto que acceden más a Internet, pero más para redes sociales que para aplicaciones tanto de educación como de otro tipo, mucho más, digamos, de provecho personal y profesional. Por lo tanto, ahí también hay un reto para cambiar digamos, este comportamiento y aprovechar, en algunos casos, su mayor acercamiento al Internet, y en otros, permitir que puedan también acceder a través de la capacitación en habilidades digitales, en alfabetización digital, en todos los lugares del Perú. Ese es el gran reto. La siguiente, por favor. Y otro aspecto que ustedes pueden apreciar sobre el acceso a Internet, pueden también comparar lo que pasa en aquellos quintiles de menores ingresos frente a los de mayores ingresos. Es sintomático. El primer quintil accede mucho menos digamos, que el cuarto y que el quinto, reflejando también una situación de realidad económica. Pero eso se puede subsanar a través de políticas de acceso universal, de telecentros, de capacitación y de acompañamiento, y sobre todo del tema educativo, para empezar, y de salud. La siguiente, por favor. En el servicio móvil hemos mejorado, tenemos un 71% desde el 2017, esperando un 77% al 2025. Una cosa es la cantidad de personas con celular y otra cosa es que digamos, una persona puede tener a veces varias líneas o varios chips a su nombre, ¿no? Aquí estamos hablando solamente de las personas con acceso al celular, independientemente de la cantidad de líneas que pueda tener a su nombre. Porque en Perú estamos en 40 millones de celulares en la actualidad. En teléfonos de smartphones, teléfonos inteligentes, tenemos un 49% y esperamos llegar al 70% al 2025, ¿no? Y adopción de 4G, que es una tarea todavía aún pendiente, camino hacia el 5G, todavía tenemos una gran tarea de poblar el país con tecnología de cuarta generación, sobre todo permitiendo la sustitución tecnológica en aquellos lugares que ya lo permite y que puede haber una transición perfectamente coordinada con las autoridades. La siguiente, por favor. Tenemos tenemos una necesidad también de la brecha digital, acceso a Internet. Lo que mencionaba hace un momento, tenemos un uso de Internet orientado en gran parte a comunicación y redes sociales, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, Perú tiene 61%, ¿no? De acceso,
pero digamos, en penetración de Internet, pero en Facebook tenemos 72%. Entonces tenemos que mejorar la penetración de Internet, pero no solo para redes sociales, ¿no? La siguiente, por favor. Y por eso desaprovechamos estas potencialidades de las tecnologías de información y comunicaciones, ¿no? Uso de Internet para apps de salud, 5.6. Uso de Internet para apps educativas, 52.4. Densidad de plataformas de fintech en el 2020, 2.5. Intensidad de comercio electrónico, 1.9. ¿No? Es decir, comercio electrónico, resiliencia en los hogares, 23.3. ¿No? Es un factor que se encuentra identificado por el Observatorio CAF del Ecosistema Digital, en este documento del estado de la digitalización de América Latina frente a la pandemia. Hay dos muy buenos documentos que ha publicado este observatorio, que sirven de base para mostrar no solo lo que pasa en el Perú, sino en la región. Este es un reto. Queremos, por la pandemia, para enfrentar los efectos de la pandemia, queremos acelerar el comercio electrónico, los servicios de delivery. Necesitamos que las empresas manejen su página web, desarrollen sus canales online de distribución. Necesitamos protocolos sanitarios para esas entregas. Necesitamos articular una serie de cadenas productivas y logísticas. Pero estos indicadores nos indican no solamente un problema, sino un reto y una potencialidad, como mencionaba, para la academia, para la universidad, para el Estado, para el sector privado. No solamente tener acceso a Internet, sino para qué tenemos acceso a Internet. La siguiente, por favor. Estos documentos que les mencionaba del Observatorio del CAF, del Ecosistema Digital, también nos muestran que las empresas, por ejemplo, en el caso peruano, tienen una gran parte conectadas a Internet, pero en cuanto a aquellas que usan la banca electrónica, solamente tenemos un 34.2%, ¿no? Y aquellas que usan Internet para adquisición de insumos, un 15.2%, lo cual es un verdadero problema. Y en cuanto a las empresas que han desplegado canales de venta digital, un 7.2%. Entonces, ustedes se imaginan los retos que tenemos. Esta información es del 2018, acá recientemente publicada, pero igual tenemos un gran reto ahí para que la población pueda sentir los beneficios. Hay un reto en el sector productivo, necesitamos promover la innovación en el comercio para adaptar rápidamente este cambio, porque el que más rápido se adapte, más rápido podrá enfrentar los efectos negativos económicos de esta pandemia. Y podrá también contribuir con la población, con su negocio, y esto viene desde el Estado hasta, digamos, todos aquellos que estamos integrados en esta sociedad. Aquí miren los retos que podemos encontrar. La siguiente, por favor. En cuanto a la resiliencia del Estado, también hemos encontrado que existen 1.874 municipalidades, de las cuales 1.675 tienen acceso a Internet, 199 no lo tienen, probablemente porque todas las municipalidades se manejan a través del Sistema Integrado de Administración Financiera, del MEF, que es por donde se manejan los recursos. Pero si ya tienes Internet, puedes desarrollar portales de atención al usuario, al ciudadano, portales para el manejo de programas sociales, de capacitación a docentes, a población en general, a mujeres con temas de género, con redes de información para agricultura, sistematizar la salud, también la identidad digital, que podría desarrollarse a través del documento nacional de identidad electrónico, que tenga además del documento también el tema de la firma digital, contenidas dentro del celular, por ejemplo. Eso es perfectamente posible, ese software y hardware. Y así poder, por ejemplo, identificar a aquellos necesitados de apoyo social con los bonos que se están repartiendo, que en muchos casos por la emergencia no se sabe exactamente dónde están ni cuántos son, ¿no? Pero este es un camino para que a través del gobierno electrónico podamos acceder de mirada hacia el ciudadano, hacia la simplificación del acceso de los servicios del Estado a favor del ciudadano.
¿no? Ese es el elemento principal, ¿no? Obviamente también la interoperabilidad entre organismos del Estado y todo lo demás, pero lo importante es simplificarle la vida al Estado. Y aquí también está, por ejemplo, la billetera móvil para permitir no solamente gobiernos electrónicos, sino también el crecimiento de la bancarización en el país, ¿no? Es a través del móvil. Por eso es importante incrementar la conectividad. La siguiente, por favor. Entonces, este nuevo escenario que nos ha arrojado esta pandemia, simplemente nos arroja un nuevo reto donde lo digital se vuelve relevante, ¿no? Hay nuevos modos de producción, diferentes comportamientos sociales, de relacionamiento, consumo de bienes, todo ha cambiado, ¿no? Y por eso necesitamos no solamente ingresar a digital, sino mejorar nuestra conectividad para que esta carretera brinde un mejor soporte a la digitalización que va urgentemente a ingresar al país, o que ya está ingresando, ¿no? La siguiente, por favor. Por ejemplo, en temas de salud, en temas que ha hecho Corea, que ha hecho China, con tecnología 5G, ha desarrollado programas de Big Data, inteligencia artificial para seguir a grandes masas de población, tipo cascos que se ponen para controlar la temperatura. Por ejemplo, si se usara en los mercados, se detectaría a través de estos colores verde, amarillo, rojo, quién tiene temperatura alta y poder discriminar en el buen sentido quiénes son los que pueden estar sufriendo de esta enfermedad, ¿no? Y poder hacer un seguimiento mucho más exacto, por supuesto, siempre con la protección de los datos personales que corresponden, ¿no? Consultas por video a distancia. Como ustedes saben, en el país tenemos todo tipo de pacientes con enfermedades crónicas, pacientes que se atienden tanto en el sistema del Ministerio de Salud, como el mismo sector privado, que obviamente ha priorizado la atención de las pandemias, pero que todas las demás enfermedades están ahí y que de alguna manera tienen que ser atendidas, ¿no? Hemos visto en otros países estos programas de We Doctor, o por ejemplo lo que acaba de lanzar Salud con Salog, que es un concesionario que le da el servicio logístico de distribución de medicinas, para, a través del programa Farmacia Vecina, distribuir los medicamentos de estos pacientes de enfermedades crónicas a digamos, a las farmacias más cercanas a sus domicilios, y así evitar que concurran a las locales de salud y evitar así los contagios. Las consultas por video a distancia, a todos nos ha pasado algún problema en este periodo digamos que hemos tenido que consultar a un médico. Mucha mayor tranquilidad, sobre todo para personas mayores, poder contactarse a través de video a distancia con profesionales de salud que puedan orientarlos cuando el caso lo amerite, obviamente, con unas sugerencias inmediatas, sin necesidad de trasladarse al hospital. O sea, esto no va a reemplazar, obviamente, la atención del médico, simplemente es un apoyo, una herramienta que va a tener que optimizarse otra vez, pero que necesita el soporte correspondiente para que estas consultas por video a distancia funcionen correctamente, ¿no? Viene una serie incluso hasta la seguridad ciudadana, ¿no? Ustedes pueden imaginarse a través de un 105 convertido en 911, articulados con todas las videocámaras de la ciudad, con todos los serenazgos, con todo el sistema de ambulancias, con bomberos, policía, defensa civil y todo lo demás detrás de una plataforma que pueda direccionar y unificar el mando sobre estos sistemas de emergencia. Todo esto viene, ¿no? Drones, robots y plataformas, ¿no? La siguiente, por favor. En teleeducación, educación virtual, educación a distancia, para no discutir sobre la terminología exacta, tenemos un gran potencial porque tenemos una gran brecha, ¿no? También tenemos que focalizar, digamos, hay que hacer estrategias inclusivas en población vulnerable, en áreas rurales, y requerimos aulas virtuales y capacitación, acceso a equipamiento y conexión a internet,
capacitación en habilidades digitales a profesores y alumnos, que ese ha sido uno de los grandes, una de las grandes dificultades para avanzar también en este aspecto en el sector de educación. Y obviamente esto se convierte en urgente, ¿no? Sobre todo si no tenemos claridad ni certeza de cuánto más puede durar la afectación por la pandemia, más allá de si levantan esta etapa de aislamiento social. Como ustedes pueden apreciar, de los 53.506 locales que existen en públicos de educación pública, solo el 22% tiene acceso a Internet, según el Censo Educativo del Minedo de 2018, ¿no? Por lo tanto, ese es un gran reto que necesita ser atendido con conectividad para brindar la plataforma a estos centros educativos y a estas localidades donde se encuentran estos alumnos, ¿no? La siguiente, por favor. En cuanto al teletrabajo, ustedes pueden apreciar ahí el índice de digitalización e índice de capital humano del 2004-2018. Tenemos una gran brecha también que se tiene que reducir capacitando a las personas, capacitando digamos, al potencial humano que tenemos. Tenemos que modificar el marco legal y regulatorio para que, digamos, pueda facilitar el desarrollo del teletrabajo propiamente dicho, no imponer condiciones que realmente no son cumplibles, porque obviamente lo único que va a hacer es que todos hagamos otro tipo de trabajo remoto, menos el teletrabajo formalmente reconocido, ¿no? Que en el país por lo menos no ha avanzado por las formalidades que aún, a pesar de la pandemia, no han sido aclaradas, simplificadas y sobre todo con medidas que se puedan cumplir, ¿no? Pero este es también un gran reto porque obviamente el aislamiento social va a continuar durante un buen tiempo. La siguiente, por favor. En telesalud o salud virtual, el tema de audio, videoconferencia, el tema de WeDoctor que les mencionaba, programas de doctores atendiendo pacientes a distancia, plataforma de transmisión electrónica de imágenes, teleradiografía. Existen ahora la posibilidad, y hace muchos años lamentablemente que no se ha podido avanzar en ese aspecto, por ejemplo, tener un telecardio instalado en Lima y conectado a múltiples centros de salud a nivel nacional que pudiera detectar las afecciones cardíacas urgentes o no de pacientes que sin necesidad de venir a Lima podrían recibir un diagnóstico urgente y oportuno. Esto podría contribuir muchísimo en la salud de bastantes personas, de miles de personas que a nivel nacional, muchas veces por la falta de especialistas en temas de cardiografía, tienen que venir a Lima. Hace 15 años se quiso trabajar esto con el INCOR tuvo la disponibilidad, lamentablemente el aparato del telecardio que el INICTEL desarrolló en ese momento no pudo tener la certificación del Instituto Nacional de Salud porque no era importado, ¿no? Pero este es un tema que tiene que avanzarse, tiene que conjuntamente con la transmisión por banda ancha de la sistematización y seguimiento de enfermedades en provincias, tiene que imponerse, ¿no? Por eso que los centros de salud deben contar con banda ancha, de preferencia fibra óptica, pero si no se puede fibra óptica, microondas, si no se puede microondas, satélite, cualquier modalidad, pero conectados a banda ancha, ¿no? Y para eso, por ejemplo, dejar atrás la pretensión de SUNAT de grabar con impuesto a la renta de 30% la transmisión por satélite cuando esta transmisión, digamos, se produce en el espacio ultraexterior, no en el territorio peruano, y es la única forma de llegar, por ejemplo, a zonas muy alejadas o zonas que no están integradas al país como Iquitos. Entonces no podemos condenar a las zonas más pobres a ser 30% más caras porque simplemente se hace la comunicación inviable, ¿no? Y los condenamos a no tener conectividad. Y sobre todo porque nunca se cobró, siempre estuvo determinado que la transmisión por vía satélite, que también es utilizada por la radio y la televisión para llegar a todo el país, no está grabada con impuesto a la renta. La siguiente, por favor. Y aquí es, digamos, la postulación de esta
de esta presentación, ¿no? A mayor conectividad, mayor resiliencia, ¿no? Ya lo identificó este estudio de la CAF que se menciona ahí. En el caso anterior del SARS anterior, el 2013, aquellos países que tienen una infraestructura de conectividad más desarrollada pudieron mitigar en un 75% las pérdidas económicas asociadas al SARS, ¿no? Y también tuvieron un mejor impacto de las medidas sanitarias adoptadas. Entonces ya hay estadística, ya hay data, por lo tanto, no solamente es decir, tengamos mayor internet o tenemos mayor cantidad de antenas, ya existe esta relación. Mayor conectividad, mayor resiliencia frente a pandemia. La siguiente, por favor. Esta lámina se refiere a un proyecto que publicó y está para trámite, digamos, está para aprobación por parte del MTC, que queríamos llegar al 2021 con 75 conexiones por cada 100 habitantes en móviles. Para el 25 estaba en 77, bueno, estamos todavía en camino. Preciso que estas nuevas metas todavía no se han aprobado formalmente, pero entendemos que al estar en el proyecto es más o menos lo que saldría. Alcanzar 70% de conexiones fijas de banda ancha al final del periodo. Para eso requerimos desplegar fibra óptica a los hogares, a las industrias, a los centros médicos, a las escuelas, y digamos, desplegar ya también en zonas urbanas, ¿no? Otorgar una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet 80% en áreas urbanas, también dar una disponibilidad de servicio de Internet con una velocidad del 30% en zonas rurales, e impulsar la convergencia de servicios y completar íntegramente la digitalización del sector. Esto se refiere a la digitalización del sector telecom, ¿no? La siguiente, por favor. En Afin, nosotros estimamos que tenemos un déficit de 30.000 estaciones base, o digamos antenas, para decirlo más comúnmente. En Ocictel han identificado 15.200 estaciones base, ¿no? Para tener 36.000 en un total en el 2021. ACIET, que es digamos, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la región, estima que tenemos que incrementar la inversión en 10 veces, pero para esto requerimos antenas, antenas, antenas y más fibra óptica, ¿no? Desterrar el mito de que la antena causa, que la radiación de la antena causa cáncer, que la antena no puede estar cerca a mí, que se vaya lejos al cerro. Señores, mientras más lejos esté, más potencia tiene que emitir para que el celular los capte. Hay zonas de San Isidro, hay zonas de Miraflores, la Costa Verde, se le corta la comunicación porque no se permite la instalación de antenas, precisamente en las zonas más riesgosas donde se necesita una mejor comunicación. Necesitamos llegar a todas las zonas del Perú con una mayor cantidad de antenas, ¿no? ¿Para qué? Para que haya una mejor comunicación. Una muestra. Ahora se ha dispuesto a través de un decreto supremo la geolocalización de las personas que reporten enfermedades que estén contaminadas con el COVID-19. La geolocalización se va a hacer a través de, digamos, de las estaciones base donde reporten estos celulares, respetando, por supuesto, el tema de la protección de datos personales. Pero la geolocalización será menos exacta cuando menos antenas exista en un lugar. Mientras más antenas exista, más cerca podrá detectarse esta geolocalización, más cerca de las personas, me refiero, ¿no? Para decirlo en simple. Por lo tanto, las antenas que por años venimos impulsando su despliegue, requieren un apoyo y una promoción en su instalación en forma urgente, ¿no? La siguiente, por favor. Recomendaciones para cómo mejorar, y también para ir terminando, la siguiente, por favor. Primero, eliminar cualquier restricción para el despliegue. Que tema ambiental, que la municipalidad no le gusta, que tengo que hacer audiencia pública. Perdón por las expresiones. Esto es más urgente. Requerimos conectividad, requerimos banda ancha. Y por lo tanto, antenas, fibra óptica, postes, cámaras
cobre, lo que sea, satélite, lo que sea, tiene que instalarse y desplegarse lo más rápido posible como una política de Estado, porque es un servicio de alcance nacional. No se divide por distrito ni por provincia, son redes que se diseñan de alcance nacional, y por lo tanto es una política del ente rector, que es el MTC, el único facultado para disponer este tipo de normas técnicas, ¿no? Este es un tema fundamental que nos permitirá avanzar y romper esta traba, ¿no? Solamente para su información, las principales trabas que identifica la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas en ENDECOPI son de municipalidades por temas de antenas. Y eso lo pueden verificar en la página web de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Por lo tanto, necesitamos eliminarlas de plano. Por supuesto, de manera temporal, con un régimen que después podrá ser regularizado, ¿no? Luego, tenemos que maximizar la eficiencia del uso del espectro radioeléctrico, asignaciones temporales, zonas de cierre, de selva, sobre todo para aquellos lugares donde se necesita mejorar la conectividad. Coordinar con los proveedores de contenido, por ejemplo, el Netflix, estos que ya lo hicieron incluso, reduciendo en algunos casos calidad de sus transmisiones para que no se saturen las redes, porque hay un uso intensivo, no solo en el Perú, sino en la región, respecto al Internet. Y eso hay que evitar la saturación, la congestión, ¿no? Luego tenemos que tener acuerdos de colaboración pública-privada para precisamente priorizar la continuidad de los servicios críticos con telecomunicaciones, hospitales, centros de seguridad, colegios, lugares donde obviamente no pueden pararse en esta coyuntura, ¿no? Una quinta recomendación también es equilibrar este uso y la integridad de la infraestructura de telecomunicaciones también con el tema de datos personales, ¿no? Porque es un tema que hay que tener bastante cuidado y que debemos respetar el marco legal vigente, ¿no? La siguiente, por favor. La sexta medida, digamos, tenemos que impulsar medidas para la digitalización de innovación, incentivos, promoción del ecosistema, para que el ecosistema productivo ingrese al tema digital, ¿no? Infraestructuras físicas y cadenas de aprovisionamiento deben ser todas digitales. Por ejemplo, en el comercio exterior, desde que el barco está entrando a la bahía, sea para una operación de importación o de exportación, puede transmitir por internet y hasta el conocimiento de embarque y de entrega de la mercadería, lograr que todo sea vía digital, todos los documentos digitalizados, para así minimizar el riesgo de contagio por el contacto físico que todavía se tiene que dar, obviamente en cuanto a la tramitación de toda la cadena logística, ¿no? Eso se puede lograr a través de la BUCE, a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, y así también plataformas para pymes que puedan apoyar y desplegar soporte para aquellos precisamente emprendedores que necesitan en estos momentos sobrevivir en la pandemia. En la séptima recomendación está relacionada precisamente con lo que venía, innovación, reestructuración de procesos, ¿no? Para que la gente pueda trabajar remotamente, simplificar exigencias, regulaciones, permitir la actividad digital y desregular, por ejemplo, tanto texto único de procedimiento administrativo que se basan en regulación vetusta. Luego, en la octava recomendación, promover aplicaciones a nivel digital para acceso a información, plataformas de datos abiertos en gobiernos regionales, en gobiernos locales, trazabilidad y diagnóstico, y también sistematización de las enfermedades en esta zona, ¿no? Este es un tema bastante urgente. La siguiente, por favor. Digamos, también políticas estructurales que permitan soluciones digitales para cautelar la salud y educación, promoviendo desarrollo productivo, ¿no? Salud, educación son los aspectos más importantes a impulsar post pandemia. Tenemos inversiones trabadas en salud y educación que por años ha sufrido
no solamente de escasez de recursos, sino lo que le han entregado ha estado mal utilizado. Tanto salud, educación, como agua y desagüe. Son sectores fundamentales y que más atraso tienen y que coincidentemente se han quedado en manos de la gestión del Estado. Luego, en la 10ª recomendación, universalizar el acceso y la cobertura de redes de telecomunicaciones, ¿no? Para que, digamos, todos podamos, en síntesis, acceder a redes de alta capacidad, especialmente 4G, y si es posible, en el país en algún momento llegar a 5G, ¿no? Esto es urgente, esto es actuar ya. Por años hemos tenido diagnósticos, el otro día justo hacía un poco de limpieza, aprovechando la cuarentena en la casa, de documentos y de literatura antigua, y por años venimos discutiendo sobre lo mismo. La oportunidad que nos da, lamentablemente, esta situación, nos hace pensar que tenemos que actuar ya, ¿no? En beneficio de nosotros mismos, de nuestros ciudadanos, de nuestro país, ¿no? Vuelvo a agradecer a la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental por la oportunidad y quedo a disposición de sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Juan Pacheco, por su excelente presentación. Y vamos a empezar con la ronda de preguntas. Aquí algunas preguntas que nos están llegando por el interno. Si pudiera ampliar un poco la situación que tiene el país en cuanto a tecnología 4G, en cuanto a la posibilidad de implementar 5G, ¿cuál es la situación también de la fibra óptica a nivel país? Y si es que se tiene evidencia respecto de la inocuidad en términos de salud de esta tecnología 5G. A ver, empiezo por el final. Las radiaciones no ionizantes se vienen estudiando hace más de 20 años por la Organización Mundial de la Salud. La tecnología 5G y lo que se viene publicando, a mi entender, solamente son fakes y mitos que se vienen desarrollando. La tecnología 5G básicamente es transmisión de datos a mayor velocidad, ¿no? Es la evolución. Primero fue el 2G, 3G, o sea, primero, digamos, la primera generación, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y probablemente venga una sexta. No existe ninguna relación demostrada de que exista daño de las radiaciones no ionizantes a la salud. En cuanto al desarrollo de 4G, sí existe la data, no la tengo aquí en este momento. No es la mayor parte del país que todavía cuenta con tecnología 4G. También existen los kilómetros de fibra óptica desplegada, ¿no? Por citar algún ejemplo que recuerdo en este momento, la red Orsal cuenta con 13.000 kilómetros de tendido de fibra. Vitel tiene 35.000, pero no recuerdo la cantidad exacta del resto en este momento y el global. Puedo después, por supuesto, conseguirla y pasárselos con todo gusto, ¿no? Andrés. Hay una pregunta aquí adicional, pero relacionada al tema que estamos comentando, desde Quillabamba, ¿no? Dice, el proyecto Camisea tiene fibra óptica en la trayectoria del gasoducto, pero ¿por qué no se extiende esta fibra óptica, por ejemplo, a los sectores de salud, educación, que sería una contribución importante para atender estas necesidades? Juan, tu micro está apagado. Perdón. Entiendo que la red de fibra óptica que usa Transportadora de Gas del Perú para gasoducto es una red montada para la telemetría, es decir, para el control del propio gasoducto. Entiendo que ellos hace algún tiempo han desarrollado algunas iniciativas para, digamos, en su área de influencia, desarrollar algunos proyectos específicos. No tengo la certeza en este momento de cuáles son, ni a qué localidades han desarrollado, pero es una red para control del propio gasoducto.
es decir, si algún desperfecto, o sea, no es una red que se haya atendido para servicios públicos, ahí hay una diferencia. ¿Que puede colaborar, que puede contribuir? Yo estoy seguro que sí, lo ha hecho, habría que verificar en qué lugares exactamente. Perfecto. Una pregunta más bien sobre el tema de educación. ¿Cómo estaría, o sea, digamos, en estas circunstancias en que se ha tenido que suspender las clases presenciales en todos los niveles educativos? ¿Cuál hubiera sido la situación de la continuidad académica a nivel país si es que hubiéramos tenido una mejor conectividad en términos de Internet, por una parte, ¿no? Y la otra pregunta relacionada es qué requisitos básicos deben cumplir las instituciones educativas de nivel básico y de pregrado universitario para que tengan una adecuada plataforma virtual. Bueno, interesante la pregunta. Yo quiero hacer una precisión, ¿verdad? Yo estoy hablando de la herramienta, de la conectividad, de la antena, de la banda ancha, de la provisión de capacidad. Pero eso no significa que teniendo la herramienta ya está la educación virtual. Por lo tanto, lo que se requiere, y eso sí citando a los especialistas en temas educativos, es una capacitación en habilidades digitales al docente, al alumno, generar un entorno virtual para que no solamente consista en clases online, sino compartición de información, de recursos, de presentaciones, de material. Obviamente es todo un cambio de paradigma que obviamente se está haciendo con gran esfuerzo, a gran velocidad, unos mejores que otros, unos más preparados que otros, pero la gran preocupación es que a aquellos lugares más alejados ni siquiera pueden acceder porque no tienen lo principal, que es el acceso a Internet. O sea, tenemos que trabajar en lo otro, en lo soft, en la capacitación, en los programas, en la masificación, en la adopción de la tecnología, no solamente por parte del alumno, sino sobre todo por parte del docente, pero necesitamos darle la herramienta, la carretera. Entonces tenemos que correr. Aquí, y además también decir, solo el acceso a Internet no hace una educación virtual, no hace telesalud. Necesitas la otra herramienta. Necesitas la otra parte, que es la parte que corresponde ya a los recursos que nunca van a ser sustituidos por Internet. El docente, el alumno, el interés, el entorno que puedas desarrollar, también obviamente considerando las distintas variedades, la distinta diversidad cultural que tenemos en el Perú, que ese es otro reto también. No necesariamente lo que se estudia en Lima de forma virtual pueda servir para Puerto Maldonado, Madre de Dios, o para la zona de Iquitos, o para la zona digamos, de Purús, que no tiene ninguna conectividad. O sea, la zona más alejada del Perú, ¿no? la menos conectada. Obviamente, no hay que confundir la herramienta con lo que hay que hacer en la parte educativa, ¿no? En relación a la necesidad de avanzar en temas educativos usando la conectividad de Internet, se está hablando de masificar la entrega de tablets, ¿no?, a los estudiantes que ya tengan plan de datos o usar, digamos, tecnología satelital. ¿Qué tan, digamos, sostenibles son estas, digamos, iniciativas para enfrentar justamente la ausencia de Internet en muchas regiones del país? Y cómo, digamos, podrían armonizarse con una instalación masiva de antenas, y cuánto tardaría una instalación masiva de antenas como para poder enfrentar estas carencias. Bueno, en principio, sobre el tema de ofrecimiento de tablets, solamente hemos tomado conocimiento por los medios de comunicación, no conocemos el detalle. Es difícil opinar sin conocimiento exacto. Parece una propuesta bien intencionada. Sí genera algo de preocupación cuando se habla de la conectividad satelital, porque esa tendría que ser un punto al colegio. Pero si estamos hablando de repartir tablets a los alumnos y un punto satelital para cada alumno, yo creo que esa no sería la vía. Yo creo que están hablando de conectividad por móvil.
Pero otra vez, estamos hablando de solamente digamos, un hecho que se ha hecho, es un ofrecimiento de conocimiento hecho público, pero todavía no se conoce el detalle como para poder opinar, ¿no? Ahora, sí sería importante que este despliegue de antenas se haga a través de operadores y no digamos, de redes públicas o privadas manejadas por el Estado, porque al final esto no funciona, ¿no? ¿Cuánto demoran las antenas? Depende que le den el go. Por ejemplo, está la posibilidad hay una empresa formada que se llama Internet para Todos, para zonas rurales, Facebook, la CAF, el BID y Telefónica, que tiene un plan para desplegar 3.000 y pico estaciones base a nivel rural, rural donde no hay nada. Eso podría implementarse rápidamente en 4 o 5, depende pues del despliegue y el plan de trabajo, pues 4 o 5 meses podrían estar, 6 meses, ¿no? En el mejor de los casos, pero obviamente también en estas circunstancias depende de los protocolos sanitarios que ahora hay que observar, eso también agrega un poco más de tiempo y es difícil calcular en este momento. Pero es relativamente rápido, o sea, fibra óptica puede tender un poco a digamos, requerir un poco más de tiempo, pero antenas es más rápido, ¿no? Otra pregunta relacionada a los servicios que el Estado debe dar en estos tiempos de manera, digamos, a distancia, de manera remota. Una primera pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre gobierno electrónico, gobierno digital y gobierno abierto? El gobierno electrónico, gobierno digital y gobierno abierto. Es una primera pregunta. Y la segunda relacionada con esto es, usted ha hablado de servicios que se deban hacer con firma digital, ¿no? Que lo implementa RENIEC. Pero para que se implemente la firma digital, RENIEC normalmente solicitaba que la persona se acerque físicamente a una agencia de RENIEC para registrar su huella digital. ¿Cómo podría hacerse esto sin necesidad de esa asistencia presencial? A ver, de repente me puedo equivocar en la distinción de conceptos, ¿ya? Pero aquí lo más importante, para no errar también, es poner al servicio del ciudadano y con un solo clic la mayor cantidad de trámites, la mayor cantidad de procedimientos, la mayor cantidad de acceso a servicios del Estado. Si se puede todos, mejor. Plataforma de datos abiertos o gobierno de datos abiertos es acceso a la información, que es otra cosa importante que debe ocurrir en el país, pero que digamos no estamos en discusión, eso es otro camino, requerimos también tecnología y hay un plan por parte de la Oficina de Gobierno Electrónico, Secretaría de Gobierno Digital, que está caminando sobre eso. Respecto al tema digital, si tomamos en cuenta de identidad digital y de firma electrónica, que existen 40 millones de móviles, que existen aproximadamente 70 y pico por ciento de peruanos que acceden a telefonía móvil, y que pasan una huella biométrica con sobrecostos por parte de RENIEC, podría incluirse en el celular tanto la identidad digital como la firma electrónica. Y por lo tanto, los organismos del Estado como el comercio podrían tener después aparatos que puedan reconocer esa identidad digital y esa firma electrónica e incluso obviar el físico. Y así también tener mayor seguridad en las transacciones que se hacen. O sea, el móvil puede representar una herramienta que le permita a la RENIEC desarrollar, y ya entiendo que han estado trabajando sobre eso, y que permitiría avanzar en la digitalización, no solamente de la historia clínica electrónica, la partida de matrimonio, de divorcio, de nacimiento, de cambios de domicilio, de enfermedades, de medicamentos que viene recibiendo, de dónde se mueven las personas, dónde se ubican, y como además esa información puede estar georreferenciada, perfectamente podría servir para actualizar en línea el padrón de la focalización del MIDIS, por ejemplo, en este tema de los bonos. O sea, alternativas hay, entre otras, por supuesto, pero que permitirían avanzar y concretar de una vez que nosotros tengamos ya esta identidad digital y esta firma electrónica en el documento.
Otra pregunta, como control de contagio para evitar un poco contacto físico, eh, está la alternativa de no utilizar dinero en efectivo, ¿no? Sino utilizar más transacciones con dinero electrónico. ¿Considera usted que el Estado debería restringir, dar medidas para prohibir, no sé, o facilitar las transacciones para, digamos, un poco generar un cambio de comportamiento respecto del uso de dinero en efectivo? Yo creo más en la promoción, en el incentivo, que en la prohibición. Y por lo tanto, mientras más facilidades des, por ejemplo, con el tema de la billetera electrónica asociada a cuentas o despliegue, digamos, más allá de los bancos con cobertura móvil, vas a incentivar ese cambio progresivo y natural que se va a ir dando, ¿no? No lo puedes hacer, digamos, de golpe porque vas a generar un problema serio, ¿no? Entonces, lo que se promueve es eh, un incentivo y promoción de este tipo de temas, ¿no? ¿Cree que lo mejor para el Perú sería crear, como en Colombia, un ministerio de tecnologías de la información para que pueda impulsar los proyectos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por ser una cartera tan amplia y también incluir el tema de infraestructura física, no se da abasto para impulsarlos con toda la celeridad requerida? Sí, aunque, mire, esa discusión y esa pregunta la debe estar haciendo alguien que está en el sector hace mucho tiempo. La vengo escuchando hace 15, 20 años. Sí es una posibilidad, sí podría ser mucho más efectivo, pero creo que estar discutiendo si tenemos ministerio o no, a veces nos hace perder tiempo de pasar a la acción, ¿no? En estos momentos es difícil ese tipo de decisiones, requiere organización administrativa, requiere múltiples opiniones. Es probable que sí, yo no estoy en contra de esa posición, como ha pasado en Colombia, pero lo que ahora necesitamos es pasar a la acción, es correr, es urgente el tema. Hablando de correr, ¿cree que esta pandemia pueda retrasar la implementación de la tecnología 5G en el Perú y el mundo? ¿No debería ser más bien al revés y deberíamos correr para desplegar mejores y mayores servicios con una tecnología mejor? Miren, la tecnología va a llegar, pero también es un tema económico, ¿no? Tenemos una industria que está siendo afectada desde hace muchos años por sobrecostos que no son eliminados. Apoyo Consultoría identificó para fin que en 4 normas expedidas en los últimos años había un sobrecosto que, digamos, generaba un excedente del consumidor en perjuicio de la industria y del usuario, aproximadamente el 22%, solo en 4 normas. En 4 normas que no generan valor ni son trascendentales para el desarrollo del sector, ¿no? Solamente por citar un ejemplo, la RENIEC, cada vez que un usuario pasa, las veces que pase por el biométrico para identificar su identidad, por un tema de seguridad ciudadana, está cobrando en promedio a los 4 operadores 30 millones de soles anuales. Entonces, no tiene ningún sentido mantener ese tipo de sobrecostos que finalmente lo que hacen es perjudicar el despliegue de infraestructura, ¿no? Y precisamente cualquier posibilidad de desarrollar 5G es estrictamente relacionada a la presencia de sobrecostos. Mientras más sobrecostos haya, más difícil será que llegue el 5G a Perú. O sea, estamos actuando más bien al contrario. Tenemos que promocionar, tenemos que eliminar, simplificar, desregular en algunos casos y promover la expansión a toda velocidad, ¿no? Ese es el objetivo ahora. Tenemos que adecuar el marco regulatorio a la necesidad de actuar, ¿no? 5G requiere despliegue, 5G requiere facilidades y promoción, 5G requiere que las licitaciones de espectro no se basen en generación de recursos económicos para el Estado, que terminen en gobiernos regionales, que no se sabe usarlo en qué, sino en cobertura, en conectividad, en Iquitos, en Tarata, en Caballacocha, en Tambopata, en Matapalo, en Tumbes. Ahí, en esas zonas que se requiere conectividad, ¿no? Hablando de zonas como la Amazonía, acá hay otra pregunta. ¿Cómo equilibramos
la flexibilidad que se requiere de repente para eliminar barreras burocráticas, pero al mismo tiempo preservar bienes presentes y futuros como el ambiente. ¿Cómo llegar a ese equilibrio? Bueno, cuando yo me estoy me estoy refiriendo a facilidades de despliegue, obviamente no me estoy refiriendo ni a temas arqueológicos, culturales y menos ambientales, ¿no? Obviamente la selva es todo un reto, eh, no está ni siquiera interconectada al sistema eléctrico nacional, pero tienes otras formas de llegar a través, ya sea de microondas o a través de estos globos que en algún momento se han explorado, que puedan dar conectividad. No importa con frecuencia que no hayan estado, que no estén clasificadas como tal en el Perú o en la región, pero que permitan dar temporalmente conectividad en estas zonas. Es decir, hay otras alternativas que no tienen nada que ver con medio ambiente, que obviamente no es el objetivo incumplir ni afectar. Eso no está dentro de la propuesta de flexibilización, ni medio ambiente, ni arqueológico, ni cultural, ¿no? Hablando de buscar más la promoción que la obligación, ¿cómo promover el cambio de perspectiva de las municipalidades respecto a la instalación de las antenas? Bueno, yo creo que se necesita mucho diálogo, ¿no? Obviamente mucho diálogo, mucha explicación, pero son las mismas municipalidades que utilizan, lo más curioso es que también reciben presión de sus vecinos, y obviamente es entendible esa parte, pero lo que no podemos hacer es ponernos a esperar, convencer, dialogar, desplegar. O sea, eso en esta emergencia no nos va a ayudar. Sí es necesario hacerlo, sí es necesario explicarles a la población, sí es necesario mostrar que en promedio las radiaciones no ionizantes de las antenas están en el 1% de los límites máximos permisibles fijados en 2003. Nunca se han pasado ese límite, ¿ya? O sea, estamos bastante lejos y estamos perfectamente siguiendo el principio precautorio de las radiaciones, que fue una recomendación tanto de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y mostrar los ejemplos. ¿Qué cosas usan la mayoría de municipalidades? Por ejemplo, Lima Metropolitana, comunicación de sus serenazgos. ¿Qué usan? La mayoría, servicios privados, Tetra. ¿Qué usan? Antenas. ¿Y esas antenas no tienen radiación? Por supuesto. ¿Qué cosa usa la mayoría de serenazgos? ¿No usa apps para que sus vecinos se contacten por ahí y den en aviso de alguna emergencia? ¿Y qué necesita para que funcione apps? Necesitan un móvil que tenga buena cobertura. ¿Y qué necesita eso? Necesita antenas, ¿no? En el caso de provincias, como hemos visto, la mayor cobertura por el CIAF, el Sistema Integrado de Administración Financiera, medio por el cual el MEF les transfiere el dinero y los recursos para sus proyectos sociales y todo lo demás. ¿Cómo se transmite? Por antenas. Entonces, pero lo que no podemos hacer es distritalizar la discusión y, por ejemplo, en Lima, para mejorar la conectividad, entrar a discutir con 42, 43 alcaldes. Eso no es viable con ningún servicio público, con el gas natural, con las redes eléctricas, con Telecom, lo cual nos lleva a pensar que en algún momento, y esto ya es más opinión personal, tendríamos que seguir el ejemplo de la ley que ha creado la Autoridad Única de Transporte, que unifica el tratamiento de transporte en Lima y Callao, porque era ingobernable, insostenible y un caos lo que todos vivimos en la ciudad. Precisamente porque los servicios públicos no pueden manejarse en forma tan compartimentalizada. Otro ejemplo de eso es la Costa Verde. 5 autoridades y es un desmanejo. No puede haber tantas competencias repartidas para servicios, para decisiones que son macro, ¿no? Acá hay una pregunta sobre cómo estamos en términos tarifarios de los operadores de Internet y, digamos, telefonía, los operadores que tienen que ver con TICs en comparación con los otros países de América Latina. Bueno, tenemos un sistema, una industria que está en plena competencia. Tenemos más de 6, 7 proveedores de acceso a Internet con capacidad para atender a gran parte del país. En comparaciones, obviamente,
tomando en cuenta las diferentes tipos de cambio y también de despliegue, estamos dentro del promedio, estamos por la mitad, no tengo las últimas cifras, pero estamos, digamos, en un tema expectante, y obviamente lo que también necesitamos es incrementar el número de usuarios de Internet para masificar y generar contenido propio también. Perfecto, ya vamos terminando. Las últimas 2 preguntas. ¿Por dónde empezar? Si habría que considerar todas sus recomendaciones y hubiera que priorizar, ¿cuáles serían los 3 pasos por los que usted sugeriría que deba empezarse para mejorar esta brecha de conectividad para la digitalización del país? Mire, yo focalizaría en el despliegue, antenas, fibra, zonas rurales especialmente, mejorar conectividad urgentemente, promover la simplificación y la eliminación de sobrecostos, simplificación del marco regulatorio, y focalizarnos en salud y educación, ¿no? Salud y educación son fundamentales en este momento como pilares de atender lo más necesitado, lo más delicado en este país en este momento, ¿no? Claro, no son acciones paralelas, no son acciones simples, no consiste en lo mismo, pero lo primero que yo haría es despliegue focalizado en zonas rurales, salud y educación, ¿no? No solamente subsidiar la oferta, pensar como en casos anteriores, sino posibilidad de subsidiar la demanda en aquellos lugares donde no sea posible, donde no tengan recursos para acceder a Internet, se puede hacer de forma incluso hasta colectiva. Pero claro, el distanciamiento social también es un reto en estos momentos, ¿no? Esos son, digamos, los sectores y el trabajo inmediato que yo enfocaría, ¿no? Perfecto, y el tiempo nos está ganando. La última pregunta sería, hemos hablado de infraestructura física, tecnológica, pero también usted comentaba que esto es la carretera, pero lo importante es la herramienta, pero ¿qué es lo que se hace con la herramienta? ¿Qué mensaje, ¿no? Se podría utilizar para que la ciudadanía esté convencida de la necesidad de esta reforma, de este cierre de brechas, ¿no? Y en todo caso, cómo promover el cambio cultural que suponga la apropiación de esta tecnología? Mire, la realidad nos va a hacer darnos cuenta más rápido de lo que pensamos. Aquí no vamos a poder salir todos a la vez, no vamos a poder ir al trabajo todos, va a ser un regreso progresivo. Obviamente va a haber probablemente otros rebrotes y por lo tanto vamos a tener que optimizar nuestras capacidades digitales. Hay una tarea muy grande respecto, y ahí sí invoco al tema de las universidades, a la academia, a ser capaces de no solamente brindar capacitación, sino también plataformas de generación de contenido, de aulas virtuales, de preparación, de otro tipo de forma de ver la educación y sobre todo también el comercio electrónico, con estas bajas tasas de utilización de canales online, de canales de distribución, de, digamos, articulación de cadenas logísticas, ¿no? Tenemos las empresas, la mayoría accede a Internet, 94%, pero la mayoría no usa banca electrónica, la mayoría no usa el Internet para comprar insumos, la mayoría no usa Internet para articular cadenas. Entonces, ahí hay un gran reto para desarrollo de software, para desarrollo de plataformas, para manejo de base de datos, para capacitar en lo básico, en las herramientas, incluso hasta las herramientas de plataformas virtuales que todos nos hemos tenido que meter, digamos, rápidamente y a la fuerza, ¿no? Entonces, la concientización llega con la necesidad que la realidad nos va a imponer. Y por lo tanto, la herramienta hay que mejorarla, pero también lo otro. Por eso hablaba del ecosistema digital, contenido, programas, plataformas, observatorios de seguimiento, de emprendimientos, de programas del Estado, de cuántos trámites más se están haciendo en línea.
¿Cuántos le falta? ¿Por qué no se cambia tal tupa? Esos observatorios que pueden venir de la academia, de la contribución también de la sociedad civil y sobre todo de la gente más dedicada a estos temas que tiene muchísimos años y que hay muchas experiencias internacionales positivas, se tienen que replicar ya, aquí. Eso es lo urgente, ¿no? Si la industria no entra a lo virtual, se va a quedar atrás. No va a entrar no va a ser resiliente frente a la pandemia y por lo tanto va a ser desplazada por las nuevas formas de negocio, ¿no? Entonces, ahora nos venden palta por Facebook, nos venden el pollo por Facebook, nos venden el pescado por Facebook, la cadena tiene que estar articulada. ¿La gente sabía que había eso? No, muchos no comprábamos por eso, teníamos desconfianza, no queríamos usar la tarjeta. El comercio electrónico tiene temas de seguridad, de ciberseguridad, también es un reto, ¿no? Entonces hay todo un campo de acción enorme de posibilidades para estudiantes, ya que estamos en el ámbito académico, para estudiantes, para profesores, para especialistas, de seguimiento, de producción, y ojalá que podamos generar contenidos en el Perú y en la región, que puedan, el Internet va a la conectividad, va hasta Miami, regresa, porque acá no tenemos, digamos, puntos focales que puedan generar esas... no hay que hacerlo obligatoriamente, eso se va generando también promocionando, incentivando, ¿no? La industria, el comercio, la educación, la salud, todo se tiene que digitalizar. Entonces, esta transformación digital que tanto hemos escuchado, llegó de pronto para quedarse. Lo que yo estoy postulando es que para que esa transformación digital sea sostenible, necesitamos mejorar la carretera, la conectividad. Pero para transformación digital nos faltan años luces, y ahí tenemos que trabajar fuerte también, ¿no? Nos llevan los países más desarrollados y en temas de conectividad también nos llevan años luces en estos temas. Eso es lo lamentable. Bueno, muchísimas gracias a Juan Pacheco por su excelente presentación. Hemos compartido el link de la encuesta en el chat para que, por favor, puedan absolverla los participantes, para que les podamos enviar a través del correo que nos indiquen en esa encuesta su certificado digital por la participación en este webinar en un plazo máximo de 30 días y también para alcanzarles el link de esta grabación si es que desean volverla a ver porque ha sido realmente muy interesante. Muchas gracias también a todos los que se han conectado a través de Zoom, a través de las páginas de Facebook del Diario Gestión, de UCI Agencia de Noticias y de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. También los invitamos a participar de nuestro próximo webinar que se realizará el día de mañana, miércoles 22 de abril, también a las 6 de la tarde, denominado Perú, ¿qué tan preparados estamos para la transformación digital? Justamente a propósito de la última reflexión de nuestro expositor. Este webinar del día de mañana estará a cargo de Benito Juárez, quien es presidente de FabLab Perú. Pueden registrarse también en el URL, el enlace que se está compartiendo en el chat de este webinar. Muchísimas gracias nuevamente a Juan Pacheco por su participación. Gracias a todas y todos por su asistencia también en este webinar. Y esperamos contar con ustedes en el siguiente y los siguientes webinars. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.